Buenos días. Continuaremos entonces con lo que es la parte de anatomía y fisiología del sistema nervioso. En esta ocasión definiremos una ecuación muy importante en el área del bioelectromagnetismo, que es la ecuación de Nernst. Entonces iniciamos diciendo que trabajaremos sobre el fenómeno del subumbral de membrana, o también conocido en inglés como subthreshold membrane phenomena. Esto lo que me quiere decir es todos los fenómenos que están ocurriendo. Como observamos, tenemos potencial cero, acá tenemos el voltaje de reposo, y en una parte intermedia tenemos un voltaje de threshold. Hablaremos de todos los fenómenos que ocurren en esta zona. Es decir, antes de que se genere el potencial de acción. Primero que todo, tenemos que comprender que la célula está conformada o dentro del, en el bueno, la célula tiene muchísimos componentes iónicos, los cuales le proporcionan una carga eléctrica a las diferentes partes de la neurona, de la membrana. Entonces, analicémoslo por la parte intracelular, en el interior de la célula, y la parte extracelular. Las letras me indican la concentración y el tipo de iones que tengo en la célula. Entonces tenemos iones del tipo cloro en el interior de la célula en una concentración baja. En el interior de la célula tenemos sodio, y tenemos iones del tipo A negativo, y tenemos iones del tipo potasio. El símbolo menos y el símbolo más me indican la polaridad que tienen esos iones en la célula. Es decir, estos se comportan como si fueran cargas positivas, y estos se comportan como si fueran cargas negativas. Entonces, en el interior de la célula es alta la concentración de potasio y baja la concentración de sodio y de cloruro. Estos tres son los iones más representativos en el intercambio iónico en la célula. Sin embargo, en la parte extracelular tenemos deficiencia de iones potasio, pero tenemos gran cantidad de iones de cloro y iones de sodio. Ahora hablemos un poco acerca de Walter Hermann Nernst. Él recibió el premio Nobel en 1920 debido al reconocimiento de su trabajo en lo que es el área de termoquímica. Fue uno de los científicos que empezó a plantear todo lo que es la teoría de termodinámica. Trabajó sobre todo en la segunda ley de la termodinámica y en todo lo que era termoquímica. Y a nosotros nos hizo un gran aporte que ya se los voy a mostrar. Entonces vamos a deducir lo que es la ecuación de Nernst. Vamos a suponer que tenemos un recipiente con agua, un recipiente con agua, el cual en la mitad tiene una membrana porosa. Acá se observa la membrana porosa. Esa membrana porosa separa el agua de un lado con el agua del otro. Sobre esta sección izquierda del recipiente vamos a agregar una, una cantidad de iones del tipo K. No quiere decir que sea
potasio, no, simplemente es iones que los llamé K, y vamos a agregar una cantidad menor de iones del tipo K en el otro lado, en el lado derecho. Vamos a tener vamos a denominar este como el espacio intracelular y este como el espacio extracelular. Entonces acá de la figura podemos observar que la concentración en el espacio intracelular es mucho mayor que la concentración en el espacio extracelular. Listo. Entonces tenemos las partículas cargadas del tipo K. Tenemos acá la concentración sobre toda esta área. Tenemos una concentración constante que es mayor a la concentración en el espacio extracelular, y el cambio de concentración se da a través de la membrana. Si no existiera la membrana, el cambio de concentración se daría de manera continua. Debido a la existencia de esa concentración, de esa diferencia de concentración, vamos a definir un flujo, un flux, un flux que vamos a llamar J de la sustancia K, que va a estar dada por difusión, es decir, la naturaleza de este recipiente va a tender a que se equilibre la concentración iónica que existe entre el espacio intracelular y extracelular, haciendo que se difundan algunos iones del espacio intracelular, atraviesen la membrana por sus poros hacia el espacio extracelular, intentando que el recipiente llegue a una condición de equilibrio. Entonces definimos este flux J sub KD como el flux de la sustancia K debido a la difusión másica. Ahora vamos a agregar algo más al experimento. Vamos a colocarle una fuerza de potencial en la cual vamos a colocar el polo positivo en la parte derecha y el polo negativo en la parte izquierda. Si podemos observar, los iones que están o las partículas que están en el recipiente tienen cargas positivas, lo que quiere decir que cuando coloquemos esta batería, este voltaje, las cargas positivas van a intentar alejarse del polo positivo y van a sentirse atraídas por el polo negativo, ¿sí? Debido a ese movimiento va a aparecer también un flux J de la sustancia K, pero debido al campo eléctrico aplicado entre la placa positiva y la placa negativa. Entonces acá ya tenemos el flux por difusión y el flux debido al campo eléctrico. En una situación de equilibrio, vamos a imaginar una situación de equilibrio donde no hay un cambio en la concentración de las dos. Bueno, en el caso anterior, en el caso del campo eléctrico, el ion positivo va a intentar cruzar de derecha hacia izquierda a través de la membrana, pero por efecto del campo eléctrico. En una condición de equilibrio, para que no haya un cambio en la concentración ni haya un movimiento de iones de un lado hacia el otro, debe ocurrir que el flux por difusión sea igual al flux por campo eléctrico. Esto quiere decir que el flux por difusión más el flux por campo eléctrico es igual a 0. Ahora, nosotros tenemos que en condiciones estacionarias el campo eléctrico
es igual a menos el gradiente de una función de potencial. Y tenemos por ley de Ohm que el J o la densidad de corriente va a ser igual a la conductividad por el campo eléctrico, que a su vez es igual a menos conductividad por el gradiente de la función de potencial. ¿Sí? Acá vamos a definir trabajo eléctrico es igual a la carga que está involucrada por la diferencia de potencial. Y a su vez ese trabajo eléctrico lo podemos definir como la valencia de los iones, es decir, qué tantas cargas positivas o negativas tiene cada molécula por la constante de Faraday que me relaciona la cantidad de moles que tengo en la sustancia con la carga eléctrica que tiene la sustancia. Es decir, estas dos ecuaciones son idénticas, simplemente esta constante por el número de valencia se relaciona con la carga eléctrica asociada. Entonces vamos a definir el flujo iónico existente debido al campo eléctrico. Entonces tenemos que tenemos que el J y aquí el flux eléctrico, recordemos que la densidad de corriente es igual a G por campo eléctrico, que a su vez es menos G por el gradiente del potencial. Entonces, esa J va a estar relacionada con la conductividad que tenga la sustancia. Como estamos hablando no de un material sólido, sino de un movimiento de iones, entonces esa G la podemos nombrar como la movilidad iónica o la velocidad con la que se mueven esos iones por la valencia que tenga ese ion, es decir, si tiene una carga positiva, dos cargas positivas, y acá teniendo en cuenta el signo de esa carga sobre el valor absoluto de esa carga, de esas cargas. Es decir, esta razón nos da únicamente el signo de la carga. Y esto por la concentración iónica de la especie química. Esa valencia Z es, por ejemplo, para el sodio que únicamente presenta un signo más, es de +1, para el potasio es de +1, para el calcio que presenta 2 más es de +2, o para el cloro que presenta un signo menos es de -1. Ahora, el ion por difusión está definido como flux por difusión igual a la constante de Dicke, a la constante de Fick por el gradiente de concentraciones. Es decir, este flux es proporcional a una causa que es dada por el flujo eléctrico, es proporcional a una causa que es dada por la diferencia de potencial, y el flux por difusión es proporcional a una causa que viene dada por la diferencia de concentraciones.
A su vez, esa constante de Dirac la podemos relacionar con la movilidad iónica como movilidad iónica por la constante de los gases por la temperatura absoluta sobre la valencia del ion por la constante de Faraday. Entonces, tenemos que el flux total va a ser igual a el flux por difusión más el flux por campo eléctrico. Es decir, si tenemos acá el recipiente con la membrana, vamos a tener el J por difusión y en esta dirección vamos a tener el J por campo eléctrico. Si resulta que el campo eléctrico es más intenso que la diferencia de concentraciones, entonces el flux total puede ser en esta dirección, o si es al contrario, si el campo eléctrico es más débil que la concentración, el flux puede ser en dirección opuesta. Pero entonces, juntando el teniendo en cuenta JKE, que es igual JKE, que es igual a menos la movilidad por Z sobre la valencia por el gradiente del potencial, y el JK por difusión es igual a menos dK por el gradiente de la concentración, teniendo en cuenta que D sub K es igual a U sub K por R por T sobre la valencia del ion por la constante de Faraday. Y despejando la movilidad en esta ecuación, tenemos que el J sub KE va a ser igual a menos D sub K por Z sub K sobre R T por la constante de Faraday por el gradiente del potencial. Ahora sí decimos que J sub K es igual a J sub K eléctrico más el flux por difusión. Vamos a tener que podemos sacar como factor común el D sub K, y el potencial eléctrico podemos decir que esto es igual a Z sub K por F sobre RT por el gradiente phi más el gradiente de la concentración. Que esta es la ecuación
¿Qué encontramos acá? Ahora, acá encontramos el flux únicamente. Para encontrar la corriente eléctrica debida a la difusión y el campo eléctrico, multiplicamos toda esta ecuación por ZK y la constante de Faraday, y eso nos queda que esto es igual a la constante de Dirac por Z por la valencia por la constante de Faraday, y en el paréntesis lo mismo que ya teníamos. Ahora, volviendo a tomar que la constante de Dirac era igual a la valencia, a la velocidad de conducción por R por T sobre ZK por F, nos queda que el J sub K, la corriente iónica, va a ser igual a menos esa velocidad de conducción por la constante de los gases por la temperatura sobre por la valencia sobre el valor absoluto de la valencia por el gradiente de concentración más el U sub K por la concentración por la valencia por la constante de Faraday por el gradiente del potencial. Y esto se conoce como la densidad de corriente eléctrica debido a la difusión y el campo eléctrico. Ahora, en el ejemplo en estado de equilibrio tenemos que esta ecuación es igual a 0. Es decir, en el equilibrio para el ion K, la densidad de corriente eléctrica para el ion K tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, toda esta función se transforma únicamente en esto. Porque todos estos factores que pasan a dividir acá quedan en 0, y lo único que me quedaría sería que el gradiente de la concentración es igual a menos la concentración por la valencia por la constante de Faraday sobre la constante de los gases por la temperatura por el gradiente del potencial. Ahora imaginemos que ese transporte se da únicamente en dirección X, que vamos a tomar una sola dirección. Entonces, esta operación gradiente se transforma en una derivada con respecto a la variable X. ¿Sí? Ahora, separando convenientemente las variables que tenemos acá, podemos eliminar. Bueno, voy a plantear esta solución, voy a hacerles esta solución. Voy a plantearles esta solución. En otro solo se las voy a despejar. Denme un segundo, yo anoto la ecuación. Entonces tenemos nuestro problema, que es el recipiente. Tenemos acá la concentración iónica. Tenemos la diferencia de potencial más y menos
Y acá tenemos la concentración intracelular y la concentración extracelular. De acuerdo a esto, tenemos lo siguiente. Ya hemos encontrado que el gradiente del C sub K es igual a menos C sub K por la valencia Z sub K por la constante de Faraday sobre la constante de los gases por la temperatura por el gradiente del potencial. Si elegimos convenientemente que esto está únicamente en dirección X, entonces esto se convierte como la derivada de la concentración con respecto a X es igual a menos el C sub K por Z sub K por la constante de Faraday sobre la constante de los gases por la temperatura diferencial del potencial con respecto a X. Eliminamos la dependencia con la dirección y acomodamos convenientemente nuestra ecuación de tal manera que nos queda 1 sobre la constante, 1 sobre la concentración es igual a menos Z sub K por F sobre RT diferencial de sigma. Ahí acá me falta diferencial de la concentración. ¿Sí? Listo. Ahora, tenemos acá que podemos realizar dos integrales. Esta integral la vamos a hacer desde la concentración intracelular a la concentración extracelular y esta la vamos a hacer entre el potencial intracelular y el potencial extracelular. Entonces al integrar me queda logaritmo natural de C sub O menos el logaritmo natural del C sub I igual a menos Z sub K por F sobre RT por potencial externo menos el potencial interno. Ahora, despejando esta ecuación, me queda que logaritmo natural de la concentración en el exterior sobre la concentración de K en el exterior sobre la concentración de K en el interior va a ser igual acá menos R por T sobre Z sub K F va a ser igual a esta diferencia de potencial que la vamos a llamar el voltaje de K. ¿Sí?
cuando terminamos esa integral tenemos este resultado donde el C sub I y el C sub O denotan las concentraciones del ion K en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. Y el voltaje de equilibrio a través de la membrana para el ion K es B sub K. Esta ecuación lo que me representa es que yo teniendo una concentración en el espacio extracelular y otra concentración en el espacio intracelular, puedo saber, conociendo las condiciones de temperatura y el tipo de ion que estoy utilizando, que tengo en la solución, cuál es el potencial, cuál es el voltaje de reposo que necesito para que no haya un movimiento o un cambio en las concentraciones entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Esa ecuación es muy utilizada en lo que es la definición de las baterías, en la cual se tienen agentes químicos que van a proporcionar un voltaje dependiendo de la concentración del ion en dos partes diferentes de la batería. Pero a su vez es más utilizada en el campo del bioelectromagnetismo para analizar cómo es la concentración iónica que hay en la membrana, en el espacio extracelular y en el espacio intracelular, y cómo eso produce el voltaje de equilibrio para ese ion. Hay un caso particular en el cual se dice que si estamos trabajando a 37 grados centígrados, es decir, más o menos la temperatura corporal, y se tiene el ion con valencia igual a 1, y convirtiendo convenientemente el logaritmo natural en logaritmo base 10, nosotros podemos obtener el voltaje igual a menos 61 por el logaritmo base 10 de la concentración en el espacio intracelular sobre el espacio extracelular en milivoltios. En este caso, esta ecuación utiliza la temperatura en escala absoluta y el resultado de esta ecuación me da en voltios. Ahora, ¿cómo se entiende esta ecuación? Entonces tenemos acá un electrodo en la parte interna de la célula, tenemos la membrana celular y tenemos un chill en la parte externa que va a estar conectado a un potencial B sub 0. Entonces, vamos a conectar estos dos, el electrodo y la placa externa, la vamos a conectar a una diferencia potencial en el caso A. En el caso A vamos a tener la condición de equilibrio en el cual el voltaje de la membrana, el voltaje que tiene la membrana va a ser igual al voltaje, perdón, el voltaje de la batería, el B sub M, va a ser igual al voltaje de equilibrio para el ion en el interior de la célula. Es decir, no hay una diferencia de potencial que haga que el ion fluya desde el interior de la célula hasta el interior de la célula, lo que hace que no haya un cambio en la concentración. ¿Sí? Ahora, pasemos al caso B. En este caso, el potencial de la membrana es mucho menor que el potencial del ion. Por tanto, los iones en el interior del ion, los iones en el interior de la célula van a intentar fluir hacia el exterior de la célula, van a intentar salir de la célula, debido a que ese potencial de equilibrio es mayor que el potencial que en realidad hay en la membrana. Entonces, a partir de esto,
Y vamos a presentar el tercer caso en el cual tenemos que el potencial de la membrana es mucho mayor que el potencial de equilibrio. Por tanto, los iones en el espacio extracelular van a intentar moverse hacia el espacio intracelular.